El pendrive era frío en mi mano, un contraste irónico con el calor que subía por mi cuello. En la pantalla de mi vieja laptop, la imagen temblaba un poco. Era una fiesta en un yate, el sol del verano pasado golpeando el agua, haciendo que todo pareciera un sueño. Y en el centro de ese sueño estaba mi hijo, Daniel. Levantó una copa de champaña, con la sonrisa que yo conocía también, la misma que me daba desde que aprendió a sonreír. Mario, su mejor amigo, filmaba todo riendo. Y entonces, Daniel miró directamente a la cámara, como si me mirara a mí, y dijo las palabras que demolieron mi mundo. Un brindis por mi mamá, la mejor inversionista ángel del mundo. La voz de él, embargada por la euforia y la bebida, resonó en el silencio de mi sótano polvoriento. Sentí un nudo en el estómago, pero una parte de mí todavía quería creer que era una broma de mal gusto, una bravuconada, pero continuó, y la segunda parte de la frase fue la sentencia final, la que no dejaba lugar a dudas. Porque no tiene idea de que su inversión está pagando por todo esto. Va a morir orgullosa y pobre. La risa de Mario sonó como el chasquido de un látigo, y su brindis selló mi destino en el guión que habían escrito para mí. Presioné retroceder. Lo vi de nuevo, y de nuevo. Cada repetición era una puñalada en un lugar diferente. La primera vez golpeó mi corazón de madre. La segunda, mi orgullo. La tercera, mi inteligencia, mi dignidad. El rostro de mi niño, aquel que acuné en mis brazos, que cuidé durante fiebres y al que enseñé a leer, se deshizo. En la pantalla ya no estaba mi Daniel. Había un extraño, un monstruo egoísta que me veía no como madre, sino como un cajero automático con fecha de caducidad. El amor incondicional que sentía se transformó en una náusea helada. Apenas unos días antes, esa misma voz me decía que no me preocupara. Yo estaba en mi cocina, el olor del asado que tanto le gustaba flotando en el aire. Él había llegado en su carro nuevo, un lujo que brillaba demasiado frente a mi casa sencilla. Mencioné, con el cuidado de quien no quiere molestar, que la mensualidad de mi seguro de gastos médicos había subido de nuevo y que las cuentas estaban apretadas. Él se rió. Con esa risa fácil y encantadora, metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes que haría que mi sueldo de maestra pareciera polvo. «No te preocupes, mamá», dijo, entregándome algunos billetes como si fueran volantes. «La empresa está despegando. Esto es cambio para nosotros». Tomé el dinero, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. La gratitud por tener un hijo tan exitoso, la vergüenza por necesitarlo. Mal sabía yo que ese cambio no era fruto de su éxito, sino un reembolso cruel, un pequeño retorno de los escombros de mi propia seguridad financiera. Todo lo que tenía, cada centavo ahorrado de toda una vida de trabajo, el dinero de la venta del pequeño departamento donde viví con su padre, todo fue para la startup de tecnología que él y Mario me presentaron con gráficos coloridos y promesas brillantes. Creí que estaba invirtiendo en su futuro, en la nueva familia que estaba construyendo con Sofía. Creí que estaba asegurando que él nunca pasara por las dificultades que yo pasé. No estaba invirtiendo, estaba siendo liquidada. Allí, en el sótano, el olor a moho y papel viejo parecía el olor de mi propia vida siendo guardada para pudrirse. Cada estado de cuenta en esa caja de zapatos, cada factura de joyería y resort de lujo era un clavo. En mi ataúd, su inversión ángel era mi ruina planeada. No solo estaban gastando mi dinero, estaban gastando mis recuerdos, mis sacrificios, mi fe en la única persona que me quedaba en el mundo. La furia, cuando llega, puede ser caliente y explosiva, o puede ser como el hielo. La mía fue hielo. Apagué la laptop y el reflejo de mi rostro en la pantalla oscura era el de una extraña. Las lágrimas se habían secado y en su lugar había una claridad cortante. La maestra de primaria, que creía en la inherente de los niños, murió en ese sótano. En su lugar nació una estratega. Daniel me sentenció a morir orgullosa y pobre. Una sentencia. Pues bien, fui maestra durante 40 años. Sé muy bien cómo corregir una frase mal escrita. En los días siguientes, comencé mi mayor actuación. Cuando Daniel venía a visitarme, yo sonreía,
Preguntaba por los preparativos de la boda, le ofrecía el café que siempre le gustó. Cada gesto de afecto era un movimiento calculado. Cada sonrisa era una máscara. Él, inmerso en su propia arrogancia, no veía nada. Solo veía a la mamá de siempre, un poco más callada, tal vez, pero él lo atribuía a la emoción de la boda inminente. Su arrogancia era mi mayor ventaja. Nunca sospecharía que la mujer que consideraba simple y fácil de engañar estaba en realidad estudiándolo como a un insecto bajo una lupa. Pero había una pieza suelta en este tablero. La novia, Sofía, ¿era cómplice o la próxima víctima en la fila? Sus ojos brillaban de amor genuino por Daniel, pero el lujo que la rodeaba estaba pagado con mi sangre. Necesitaba saberlo. Si ella estaba al tanto del fraude, mi plan tendría que ser uno. Si era inocente, sería otro, mucho más poderoso. La incertidumbre era un riesgo que no podía correr. Decidí que necesitaba confrontarla, pero no con la verdad. La confrontaría con mi vulnerabilidad fabricada. La invité a tomar un té, un pretexto banal y femenino. Querida, me gustaría platicar un poco contigo antes de toda la locura de la boda. Cosas de suegra, le dije por teléfono, con una voz temblorosa que ensayé durante una hora. Aceptó de inmediato, su voz llena de cariño. Llegó a mi casa, un contraste de elegancia y vitalidad en medio de mis muebles antiguos y gastados. Serví el té en tazas que fueron de mi madre, un escenario de domesticidad y confianza. Mientras ella hablaba animadamente sobre las flores y la música, yo la observaba. Estudiaba la manera en que sus ojos se iluminaban, la sinceridad en su sonrisa. Entonces hice mi jugada. Dejé que mi taza temblara un poco en mi mano. Sofía, comencé con la voz entrecortada. Necesito confesarte algo y me da tanta vergüenza. Creo que invertí más dinero del que podía en la empresa de los muchachos. Estoy preocupada por el futuro. Miré hacia abajo, como si no pudiera soportar su mirada, pero mi visión periférica estaba clavada en ella. Su reacción fue instantánea y pura. La animación en su rostro se deshizo, reemplazada por una expresión de genuino horror y compasión. No dudó. Puso su mano sobre la mía y el calor era real. Beatriz, por el amor de Dios, ¿por qué no dijo nada? No se preocupe por eso, de ninguna manera. Daniel me mataría si supiera que usted está preocupada por el dinero. Nosotros la cuidaremos, por supuesto que sí. Yo misma voy a hablar con él hoy. Estaba furiosa, pero no conmigo. Estaba furiosa por mí. En ese instante lo supe. Era inocente. Una víctima tan ciega por el amor como lo fui yo un día. El alivio que sentí fue abrumador, pero fue rápidamente seguido por una nueva resolución. No era solo una inocente a la que había que perdonar, era la aliada perfecta, era la llave. La miré, la decencia brillando en sus ojos llorosos, y tomé la decisión que lo cambiaría todo. Sofía, le dije, mi voz ahora firme sin temblor, agradezco tu bondad, pero el problema es mucho más grande de lo que imaginas. Hay algo que necesitas ver. La llevé al pequeño escritorio donde mi laptop reposaba, cerrada como una tumba. Las abrí y, sin decir una palabra, hice clic en el archivo de video. La escena alegre de la fiesta en el yate llenó la pantalla, y la voz de Daniel, llena de vida, llenó mi sala. Vi el rostro de Sofía relajarse por un segundo, una sonrisa confusa en sus labios, quizás pensando que era un homenaje sorpresa. Entonces, la copa se alzó y la primera parte del brindis llegó, y luego la sentencia. Va a morir orgullosa y pobre. El cuerpo de Sofía se puso rígido como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su mano voló hacia su boca, ahogando un sonido que era mitad sollozo, mitad ahogo. Sus ojos, que momentos antes brillaban con compasión por mí, ahora estaban fijos en la pantalla, dilatados por el horror. Vio la risa de Mario, el tintineo de las copas, y luego me miró. La pregunta en su mirada era desesperada. ¿Esto es real? No necesité responder. El dolor grabado en mi rostro era toda la confirmación que necesitaba. Vi el amor por Daniel desvanecerse de sus ojos, como el color que abandona un rostro en estado de shock, dejando atrás solo un paisaje pálido de desprecio y repulsión.
Ella no lloró. El shock era demasiado profundo para las lágrimas. Se quedó en silencio por un largo minuto. El único sonido en la sala era el zumbido de la vieja computadora. Cuando finalmente habló, su voz era irreconocible, un susurro áspero y lleno de vidrios rotos. El canalla, dijo, no para mí, sino para el universo. El canalla mentiroso. En ese momento, la dinámica entre nosotras cambió para siempre. Ya no éramos suegra y nuera, éramos dos sobrevivientes del mismo naufragio, mirando al capitán que nos hundió y que todavía celebraba en cubierta. Su indignación rápidamente reflejó mi furia fría. ¿No podemos simplemente denunciar a la policía?, preguntó, pero su voz carecía de convicción. Sabíamos que sería mi palabra contra la suya, un proceso largo, feo e incierto. No, respondí, y la firmeza en mi voz la sorprendió. Eso no sería justicia, sería solo burocracia. Su crimen fue contra la confianza, contra el amor. El castigo no puede ser una multa o algunos meses de prisión. El castigo tiene que ser con la misma moneda. Él construyó un teatro de éxito con mi dinero. Entonces, vamos a usar su escenario principal, la boda, para nuestra obra final. La idea del invitado misterioso nació allí, de nuestro dolor compartido. Tenía que ser alguien que no pudiera ser desacreditado de inmediato como una exnovia celosa o un pariente descontento. Necesitaba un elemento de shock, de imprevisibilidad. Sofía, que había trabajado con organizadores de eventos, se acordó de un pequeño grupo de teatro de la universidad local. Con discreción, contactamos a un joven actor, un chico intenso que, por una suma modesta y por la pura emoción del acto, aceptó el papel de su vida, ser la voz de nuestra venganza. Mientras él ensayaba su única y devastadora línea, Sofía ejecutaba la parte más delicada del plan, con la excusa de querer entender nuestras finanzas para el futuro y ayudar a Daniel, que estaba tan abrumado, le pidió ver el portal de la empresa de inversiones. Ciego de ego, orgulloso de su propia farsa, le dio la contraseña del banco en línea falso que había creado para engañarme. Noches enteras, mientras Daniel dormía, Sofía metódicamente guardaba e imprimía cada estado de cuenta falso, cada gráfico de crecimiento ficticio. La evidencia era nuestra. Nuestro guión estaba casi completo. En reuniones secretas, disfrazadas de pruebas de vestido o degustación de postres, refinamos los detalles. La señal sería la indicación del sacerdote, el clásico y dramático hable ahora o calle para siempre. El actor se levantaría, gritaría su acusación a todo pulmón, señalando a Daniel y Mario. La frase, «Yo sé lo que hicieron el verano pasado», fue elección mía. Tenía el tono de melodrama que Daniel tanto amaba en sus películas, un giro irónico que nunca vería venir. El escenario estaba montado, la audiencia estaría presente, y el novio estaba punto de casarse solo con las consecuencias de sus actos. El día de la boda amaneció soleado, una cruel ironía de la naturaleza. Me senté en la primera fila de la iglesia, el fuerte olor de los lirios blancos asfixiándome. Eran sus flores favoritas. Cada detalle de ese evento, cada arreglo caro, cada nota del órgano que llenaba el espacio sagrado, era un monumento a su traición. Miré a mi hijo en el altar, tan guapo y confiado en su traje. Me sonrió, un saludo rápido, la sonrisa de un hombre que se cree el amo del universo. Sentí un frío en la espalda, pero no era miedo. Era la calma gélida que precede a la tormenta. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote sobre honor, verdad y amor eterno sonaban como una broma macabra. Vi a Daniel repetir sus votos, prometiéndole a Sofía un amor y una fidelidad que yo ahora sabía que era incapaz de sentir. Nuestras miradas se cruzaron por un instante sobre el altar. Sofía, una estatua de belleza y serenidad en su vestido blanco, me dio un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Era nuestra señal final. Estábamos listas. Y entonces el momento llegó. El sacerdote hizo una pausa, miró a la congregación y pronunció las palabras que esperábamos. Si alguno de los presentes conoce algún impedimento para esta unión, que hable ahora o calle para siempre.
Un silencio profundo cayó sobre la iglesia. Vi el alivio en el rostro de Daniel, la pequeña sonrisa de quien acaba de cruzar la línea de meta. Y fue en ese exacto instante que, en el fondo de la iglesia, nuestro actor se puso de pie. Su voz, potente y teatral, rasgó el silencio. Yo sé lo que hicieron el verano pasado. El caos fue inmediato. Todos los cuellos se giraron. El murmullo se convirtió en un alboroto. El actor, cumpliendo su papel a la perfección, apuntó con un dedo tembloroso en dirección al altar. Ellos robaron cada centavo de su propia madre para pagar esta farsa. El rostro de Daniel pasó del alivio a la confusión y luego al más puro pánico. Sus ojos corrieron hacia Mario, el padrino que parecía haber visto un fantasma. Desesperado, buscando un ancla en su mundo que se desmoronaba, se volvió hacia la única persona que él creía que lo defendería, su novia. Él esperaba lágrimas. Esperaba que ella lo defendiera, que negara la acusación, pero Sofía no se movió. Simplemente lo encaró, y en su rostro no había amor, ni shock, solo un desierto de hielo. Una sonrisa mínima, una que no llegó a sus ojos, curvó sus labios, y con una voz cristalina que cortó el ruido de los invitados, dio el golpe de gracia. Cásate con el eco de tu voz, Daniel. Es lo único real que tienes. Entonces se dio la vuelta. Su velo flotó detrás de ella mientras caminaba graciosamente por el pasillo, dejándolo solo, expuesto y humillado en el altar que mi vida había comprado. Meses pasaron. La casa modesta y silenciosa ya no es mi hogar. Usando los pocos fondos que la justicia, lenta y burocrática, logró recuperar, y el innegable talento de Sofía para el diseño, abrimos un lugar nuestro, un café-librería encantador en el centro del barrio, llamado La Siguiente Página. El aroma a café fresco se mezcla con el olor a libros nuevos y viejos. Es un lugar lleno de luz, conversaciones y vida. Yo, que me sentía un escalón invisible, soy ahora el alma del lugar. Platico con los clientes, recomiendo novelas, cuento historias, pero nunca la mía, pues ya no me pertenece. Pertenece al pasado. Aquí encontré un nuevo propósito. Encontré en Sofía, la hija que el destino me dio, una socia de negocios y de vida. Tomamos las ruinas que un hombre nos dejó y construimos un jardín. Detrás del mostrador, mientras sirvo a un cliente e intercambio una mirada cómplice con Sofía, una risa fácil se me escapa. Es el sonido de la libertad. Mi hijo me llamó inversionista ángel, y tenía razón. Yo era un ángel, ciego por el amor, pero se le olvidó que hasta los ángeles pueden llevar una espada de fuego. Me dejó sin nada, así que tomé esa nada y construí todo de nuevo. Y esa sí, fue la mejor inversión de mi vida.